Hola, soy la detective Henson del Departamento de la Policía de México. ¿Usted vio el asesino? Sí, sí. Descríbalo, por favor. Am, tenía dos ojos. ¿Qué? Continúe. Am, pelo no. Pelo, pelo no. Gordo, 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 no gordo, no gordo, no flaco. ¿Complexión media? Sí. Ok. Ah, no alto. Ah, era bajo. ¿Bajo? Sí. Su nombre es Roberto Martínez, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es su ocupación? Doy clases de español en la universidad. Hola, yo soy tu profesora, la señora Henson. En esta lección vamos a aprender cómo describir la apariencia de una persona como todo un profesional. ¿Estás listo? Comenzamos. Primero vamos a escuchar a mi amiga Tania, quien va a describir a su familia. Veamos qué dice. Tania. Mi papá tiene la cara redonda y es panzón. Su panza sobresale de su cuerpo. Mi mamá tiene una cara más ovalada y una nariz recta. Mi hermana mayor es como una modelo. Tiene una figura delgada y una cintura de avispa. Tiene un cutis encantador y un hermoso cabello lacio hasta los hombros. Siempre está impecablemente arreglada. Me siento tan común y corriente a su lado. Tengo el cabello grueso y cuerpo cuadrado, pero ella siempre dice que me veo bien. Muy interesante, ¿verdad? Tania usó muchas palabras y frases para hablar sobre su familia. Vamos a ver estas frases. 3, 2, 1. ¡Boom! Cara redonda, es panzón, su panza sobresale, cara más ovalada, nariz recta, figura delgada, cintura de avispa, cutis encantador, cabello lacio, impecablemente arreglada, el cabello grueso y cuerpo cuadrado. Una cara redonda es como un círculo y una cara ovalada es como un huevo. También puedes usar cara arrugada. Bueno, es principalmente para la gente mayor, pero también gente pues como yo que ya se me pueden ver las arrugas, ¿verdad? A eso se le llama arrugado. Una figura delgada y una cintura de avispa, esto se ve muy común en las modelos. También se puede decir figura esbelta, que tiene una figura esbelta. Cuerpo regular es no estás gordo y no estás flaco. Y por supuesto, se dice gordito o gordita. Normalmente no decimos gordo o gorda porque se puede oír muy despectivamente. Ahora, un cutis encantador o una tez hermosa es cuando la piel es lisita, ¿ok? Cuando la persona hace mucho ejercicio y toma mucha agua, pues su piel es lisita.
no tiene granos, ¿ok? Cabello liso es como este, que no tiene ninguna onda en el cabello, ¿ok? También puede haber un cabello ondulado o un cabello chino, que tiene muchas ondas en el cabello. El cabello hasta los hombros. El cabello hasta los hombros se considera un largo mediano que llega y toca los hombros, ¿verdad? Que quiere decir que el cabello, por ejemplo, este se considera un poquito más largo, pero si tú tienes el cabello que toca tus hombros, se llama largo mediano. Cabello corto no toca los hombros, es arriba de los hombros. A veces los hombres tienen el cabello corto, ¿sí? Cabello largo, ¿sí? Es un cabello que toca la espalda, que está largo. Impecablemente arreglado. Es una persona que su presentación es limpia. Como cuando vas a una entrevista de trabajo, pues tú te bañas, te arreglas. Si eres mujer, te pones maquillaje, planchas tu camisa y tu pantalón, boleas tus zapatos. Entonces, tú buscas dar esa presentación de ser limpio, ¿sí? A eso se le llama estar impecablemente arreglado. A ver, repite conmigo. Impecablemente arreglado. Muy bien. Ahora, cabello grueso puede ser un cabello como este, o también se le llama un cabello áspero, ¿ok? Y cabello delgado sería lo contrario de un cabello áspero o un cabello grueso. Cuerpo cuadrado. Cuerpo cuadrado es un cuerpo que no tiene marcada la cintura, ¿ok? Ahora, esta es una pregunta para ti. ¿Puede una persona delgada tener cuerpo cuadrado? A ver, escríbanme lo que ustedes piensan. ¿Sí puede o no puede? Pues la respuesta es claro que sí. Una persona delgada también puede tener un cuerpo cuadrado, ¿sí? Esa es su figura. Ok, ¿cómo hemos aprendido palabras y frases con la familia de Tania, verdad? ¿Habías escuchado todas estas palabras? ¿Sí? ¿No? A ver, quiero saber. ¿Cuál de estas palabras o frases habías escuchado antes? ¿O cuál de estas palabras o frases son nuevas para ti? Escríbelas en los comentarios. Ahora vamos a escuchar a otro amigo describir a su familia. Él se llama Mario y pues aquí te dejo el video para que vayas y visites la familia de Mario. Espero te haya gustado este video y si te gustó y es útil para ti, no se te olvide darle like, compartir y suscribirte. Hasta luego, nos vemos.